Buenas tardes, hoy estamos con Cristian Fabián Mendoza y Katie Pérez, quienes nos van a asesorar sobre la declaración de renta. ¿Nos pueden contar qué es la declaración de renta? Claro, por supuesto. La declaración de renta es un documento por el cual en donde se ingresan, se registran o se consignan los ingresos, los egresos y las inversiones que una persona ha hecho, una persona o una empresa. Estas se deben presentar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, o sea, la DIAN. El Estado utiliza esta información para ver si el contribuyente, eh, para ver cuánto el contribuyente deberá pagar en impuestos. Además, también para ver cuántas ascenderían sus obligaciones. ¿Quiénes deben presentar la declaración de renta? Bueno, la DIAN establece cada año se establece un calendario tributario. Eh, entonces se encuentran los topes por los cuales deben declarar la renta en Colombia. Estos topes o esto debe ser relacionado con los ingresos, las compras, consignaciones, transferencias, el consumo eh, del año anterior, ¿sí? Del año anterior. Mm, las personas naturales, ellas deben tener en cuenta que su patrimonio debe ser, para declarar su patrimonio debe ser más o menos de 4.500 VTs del año anterior para poder declarar renta. ¿Cuándo se debe presentar declaración de renta y cuánto tenemos que pagar por la declaración de renta? Bueno, la DIAN tiene un calendario tributario. Este calendario tributario nos muestra eh, cuáles son las fechas en las que se debe declarar la renta, ¿sí? Eh, Según los dos últimos dígitos de la cédula, ¿sí? El plazo para poder declarar renta está del 10 de agosto hasta el 20 de octubre de este año. Las personas que declaran la renta eh, debe estar concuerdo al año anterior. ¿Qué pasos debemos seguir para presentar una declaración de renta? Bueno, los pasos para poder declarar, hacer la declaración de renta de una persona natural es primero evaluar si el declarante es o no es un residente fiscal en Colombia, así como lo expresa en el artículo 10 del Estatuto Tributario. Bueno, después se debe determinar si es contribuyente del impuesto sobre la renta, como lo establecen en los artículos 7 y 9, en donde nos dice que tanto las personas naturales como las personas de sucesión ilíquidas que hayan percibido rentas en el territorio nacional, siempre y cuando no hayan inscrito en el nuevo régimen simple de tributación, son consideradas contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios en el régimen ordinario. El otro paso que se debe hacer es confirmar si está obligado o no obligado a llevar una contabilidad. Luego de este paso se debe verificar si la persona está obligada a declarar renta. Eh, Esto lo podemos mirar. Esto pues, se hace a fecha final del año anterior. Teniendo en cuenta esto, debemos de mirar cuál es la fecha, según el calendario de la DIAN, cuál es la fecha que tiene para poder declarar la renta, ¿sí? El último plazo para poder declarar la renta.
Bueno, para llegar ya al siguiente paso debemos de verificar ciertos cumplimientos que son unos requisitos muy previos, ¿sí? Toca mirar si la persona es declarante, este declarante se encuentra inscrito en el RUT. Toca mirar si el declarante, el titular de la declaración, tiene una cuenta con usuario en Muisca. Además, al estar ingresado ya registrado en la DIAN, toca mirar si tiene una firma digital electrónica. Se debe de verificar si tiene algún reporte de terceros. Este reporte se puede sacar en el portal de la DIAN. Bueno, con el siguiente paso se debe seleccionar el formulario y el formulario con los anexos, pero para esto se debe tener en cuenta si la persona es residente o no es residente, ¿sí? Si la persona es residente, se divide en dos: si está obligada a llevar contabilidad o no está obligada a llevar contabilidad. Las que están obligadas a llevar contabilidad, su formulario es el 210 y el formulario 2517 de conciliación fiscal. Si no tiene obligación, no está obligado a llevar una contabilidad, su formulario es 210. Si la persona no reside, no es residente, y si está obligada a llevar una contabilidad, su formulario es el 1110 y su formato es el 2517. Si no está obligado a llevar una contabilidad, su formulario sería el 110. Al tener diferenciado el formulario, se realiza y este se sube a la plataforma de Muesca. Este formulario se debe entregar antes de la fecha de plazo de la declaración de renta. Se debe tener en cuenta si la persona es residente o no es residente, ¿sí? Si la persona es residente, se divide en dos: si está obligada a llevar contabilidad o no está obligada a llevar contabilidad. Las que están obligadas a llevar contabilidad, su formulario es el 210 y el formulario 2517 de conciliación fiscal. Si no tiene obligación, no está obligado a llevar una contabilidad, su formulario es 210. Si la persona no reside, no es residente, y si está obligada a llevar una contabilidad, su formulario es el 1110 y su formato es el 2517. Si no está obligado a llevar una contabilidad, su formulario sería el 110. Al tener diferenciado el formulario, se realiza y este se sube a la plataforma de Muesca. Este formulario se debe entregar antes de la fecha de plazo de la declaración de renta. ¿Qué documentos debo presentar para declarar la renta? Para la declaración de renta, todo el contribuyente, cualquier contribuyente que sea, deberá presentar tanto los certificados de ingreso como de egresos que ha realizado durante el año gravable, además de, pues junto a la declaración de renta, diligenciar el formulario, los 10 para persona natural y 110 para persona jurídica. En este caso, toda persona debe presentar pues, estos certificados, debe presentar si obtuvo de pronto ingresos de exterior, por donaciones, si tuvo de pronto alguna indemnización, cualquier tipo de ingreso o egreso que haya generado durante el año gravable, se debe presentar junto con la certificación, junto con la declaración de renta. ¿Cómo puedo certificar mis ingresos? Para certificar los ingresos que obtuvo durante el año gravable, se deben emitir por parte de los bancos en donde tenga cuentas, pues cuentas corrientes, cuentas de ahorros, se deben certificar mediante un certificado que entregue el banco
o la entidad financiera que nos haya que nos haya servido como puente para recibir los dineros pues que provengan de las actividades que realizamos. Sí, todo esto lo debemos de adjuntar a la certificación, a la declaración de renta, que son los denominados certificados bancarios o los extractos bancarios que tenemos en cada cuenta que que tenga dinero de la actividad que nosotros realicemos. ¿Cómo certificar las deducciones realizadas? Las deducciones que nos realizan, o en este caso retenciones y demás que nos realizan las demás entidades o entes contribuyentes, nos deben emitir certificados de retenciones, ¿sí? Debemos certificar pues todo lo que podemos certificar. Nos basamos en que tenga que ver con la actividad que se realiza en la empresa, ¿sí? O en la entidad financiera o en la entidad en la que trabajemos. Se deben hacer mediante, pues como lo dije anteriormente, certificados de retención, y todo esto debe estar adecuadamente archivado en caso de alguna visita por parte de la DIAN o quien corresponda que desee hacernos una corrección a la declaración o una indagación.